La masacre en Bondi Beach, que es una playa de la ciudad de Sydney, en Australia, puso sobre el escenario el antisemitismo. Una abyección que tiene su origen en la antigüedad más remota, ¿no? en los antiguos reinos del Oriente Medio, que eran politeístas y que odiaban a los judíos por practicar el monoteísmo. El primer antisemitismo tuvo que ver con eso, el odio de los politeístas a los monoteístas. Les parecía una irrupción descarada, una ruptura con las creencias generalizadas que resultaba inaceptable. Hay un reciclaje del antisemitismo en la Europa medieval, cuando los cristianos, en particular los cristianos católicos, estigmatizan a las comunidades judías europeas como pueblos asesinos de Dios. Lo acusan de deicidio al pueblo judío, ¿no? Algo que estuvo incluso en la Iglesia Católica, figuraba en los documentos de la Iglesia Católica hasta que fue anulada durante el papado de Juan Pablo II. Recién entonces la Iglesia oficialmente dejó de considerar a los judíos como deicidas, como asesinos de Dios. Y luego hay un nuevo salto del antisemitismo que se da a mediados del siglo XIX, cuando Wilhelm Marr, que era un ultranacionalista alemán, califica a los judíos como una raza, ¿no? Determina que el judaísmo es una raza. Con eso nace el antisemitismo racial o el antisemitismo en términos racistas. Eso, el antisemitismo, es uno de los hechos fundamentales que queda sobre el escenario a partir de la masacre que un padre y un hijo provocaron disparando a mansalva contra la multitud en una playa de la ciudad australiana de Sydney. ¿Por qué encontraron una multitud de judíos en esa playa? Porque estaban celebrando el Hanukkah. ¿Qué es el Hanukkah? Es la llamada Fiesta de las Luces, una celebración que consta fundamentalmente de encender velas. Durante una semana entera se encienden velas, durante 8 noches, si mal no recuerdo, se encienden velas. El Hanukkah evoca, o es una celebración religiosa del judaísmo, que evoca el triunfo de los macabeos contra los seleucidas. El imperio seleucida era un imperio helénico que tenía su basamento fundamental en la actual Siria y que había conquistado Judea. Bueno, los macabeos terminan venciendo y liberándose de ese imperio helénico, y eso se califica o se entiende como una liberación, una independencia de los judíos. Y también se entiende como el Hanukkah la purificación del templo de Jerusalén, del segundo templo de Jerusalén, porque dicen que en los festejos de los macabeos por su triunfo contra los seleucidas se produjo un milagro dentro del templo de Jerusalén. Un guerrillero macabeo, porque los macabeos estaban organizados como guerrillas, prendió un candelabro de 8 brazos en el centro del templo, y dicen que el candelabro estuvo ardiendo, estuvo encendido durante 8 días, a pesar de que tenía aceite para estar encendido solamente un día, ¿no? Por esa señal divina que se vio en ese hecho, o por lo menos en el relato que implica ese hecho, se considera una fecha sagrada. La cuestión es que miles de judíos estaban festejando el Hanukkah cuando quedaron bajo una lluvia de balas. Los autores fueron un padre y un hijo, aparentemente musulmanes, no proceden del mundo árabe, sino
de la India. El joven era australiano, había nacido en Australia, pero su padre era un inmigrante de la India, aparentemente de la comunidad musulmana de la India, que es minoritaria frente a los hinduistas y a los budistas, pero existe y fuertemente en la India. La cuestión es que las primeras investigaciones, los primeros indicios, a lo que apuntan es al ISIS, porque aparentemente meses atrás o años atrás ambos habrían estado en Filipinas y habrían recibido instrucciones o se habrían vinculado con gente del Abu Sayyaf. Abu Sayyaf significa amos de la espada o creadores de la espada, y es una organización terrorista ultra islamista que tiene presencia en 3 de las islas del sur del archipiélago filipino, Jolo, Mindanao, y hay una tercera isla que no me va a salir, no me voy a acordar. Basilan. Basilan es otra de las islas donde el Abu Sayyaf llegó a ser muy fuerte. Y en el último tiempo Abu Sayyaf se convirtió en uno de los asociados a ISIS. Por lo tanto, los terroristas que provocaron la masacre en Sídney tendrían contacto con ISIS a través de Abu Sayyaf. Como fuere, lo claro es que esto fue un atentado antisemita, o sea, un atentado fomentado por el odio a los judíos, pero no solamente logró masacrar judíos, logró 11 muertos y decenas de heridos, sino que además logró una crisis política entre Israel y Australia. ¿Por qué? Porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, acusaron inmediatamente, todavía no se habían enfriado los cuerpos de los 16 muertos en Bondi Beach, cuando ya Netanyahu y Ben-Gvir estaban acusando al gobierno australiano, responsabilizándolo por la masacre ocurrida. ¿En qué se basaban para semejante acusación? En que el gobierno australiano, el que lidera el primer ministro laborista, Anthony Albanese, reconoció al Estado palestino. Y según Netanyahu y su ministro de Seguridad, y seguramente el resto de los ministros del gobierno de Netanyahu, consideran que el reconocimiento del Estado palestino por parte de Australia es lo que actuó como darle una vía libre al antisemitismo más violento para que provoque masacres como estas. ¿Tiene algún asidero semejante razonamiento? ¿Tiene alguna lógica? La verdad no la tiene. Incluso es una afirmación absurda. La estadística muestra claramente que el antisemitismo en Australia, que existe desde hace mucho tiempo y que siempre da señales, ¿no?, con actos vandálicos, antijudíos, agresiones de todo tipo contra las comunidades judías en Australia, pero se triplicó desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza y en estos casi 2 años que se desarrolló ese conflicto, ¿no? Por lo tanto, como el reconocimiento al Estado palestino es algo que el primer ministro Anthony Albanese hizo en el mes de septiembre, o sea, hace solo 3 meses y menos de 3 meses incluso, cuando ya se había triplicado la cantidad de actos de vandalismo antijudío o antisemita en Australia, bueno, esa estadística muestra claramente que la violencia antisemita en Australia no tiene que ver con el reconocimiento al Estado palestino por parte del gobierno, sino con la guerra en la Franja de Gaza y las consecuencias trágicas que tuvo para el pueblo palestino, la población civil de la Franja de Gaza. También las estadísticas en otros términos, en el término de los países. Más de 150 países han reconocido al Estado palestino. Casi el 80% o tal vez más
del 80% de los países del mundo han reconocido al Estado palestino. La ola de reconocimientos a un Estado que todavía no existe, por lo tanto, el reconocimiento al Estado palestino es como un acto político con una intención, y la intención es presionar al gobierno de Netanyahu para que reencauce la solución de los dos estados, que es la solución determinada por Naciones Unidas y la que acepta el mundo, y la que había aceptado Israel hasta que Netanyahu y su gobierno empezaron a sepultar esa alternativa. Si la gran ola de reconocimientos llegó durante la guerra en la Franja de Gaza, bueno, el reconocimiento al Estado palestino no tiene que ver con las masacres que se produjeron. Además, ISIS o Al-Qaeda o los lobos solitarios que actúan influidos por ISIS y por Al-Qaeda, lo han hecho no solo con blancos judíos, sino con blancos de sociedades occidentales de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en rincones asiáticos. La acusación de Netanyahu se parece más a una justificación de los cuestionamientos que existen contra él y contra su forma de plantear la guerra. Una guerra que debía hacerse porque jamás lo que impera en Gaza es una organización abyecta y sanguinaria, pero que en la forma en que la planteó el gobierno israelí tiene consecuencias negativas, no solo para Israel, para los palestinos, sino también para el judaísmo a escala global.